Amigos, continuamos en esta jornada electoral de este 7 de junio, elecciones 2015. Muchas gracias por seguir con nosotros en este espacio de plataforma electoral y en este programa de justicia electoral a la semana del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación. Pues vamos a hablar de las instituciones, si les parece bien. Le agradezco a nuestro invitado que nos acompañe aquí en este estudio y bueno, que nos platique de cómo llegan las instituciones a este proceso electoral, este proceso intermedio. Fernando Ajís, él es especialista electoral y le agradezco como siempre el que tenga la generosidad de acompañarnos y platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Lupita. Dicen que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Especialmente en materia electoral. En materia electoral. En materia electoral, una de las bondades del sistema y de la materia es que todo llega a su culminación. Entonces, hoy 7 de junio es el día de la jornada electoral y venimos de un proceso electoral que arrancó desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, octubre, y finalmente llegamos a la culminación de lo que es el proceso electoral con la emisión del voto de los ciudadanos. Tenemos un proceso electoral que ha sido muy discutido, aunque se habla de que los procesos intermedios no generan tanta atención, pero me parece que este es especialmente particular porque venimos de una reforma que vamos a ver en los hechos en este día, si funciona, si no funciona, qué no funciona, Fernando. Sin lugar a dudas, mira, yo que me he dedicado más de 10 años al tema electoral, cada vez que hay una elección, decimos que esta elección es la que mayor reto va a tener. Y hoy, en el 2015, estamos frente a una situación inédita nuevamente. O sea, lejos de que cada año o cada 3 años se repita un proceso en los mismos términos, tenemos un proceso que prácticamente es nuevo. Y es nuevo porque es producto de una reforma electoral que estableció nuevas reglas de juego, nuevos jugadores para este proceso electoral. Y estamos en una situación inédita. Ahora, ¿cómo llegan las instituciones? Se ha debatido mucho de si el árbitro, si el tribunal, si la FEPADE, si los OPLES están realmente coordinados para hacer un buen papel. Mira, ese es un dato muy importante, porque por primera vez en esta elección hay una competencia compartida entre autoridades electorales. Antes era muy clara la competencia de cada una de las autoridades. Cuando estabas frente a una elección federal, era el IFE quien organizaba y arbitraba esa elección. Y había elecciones locales que cada entidad tenía su propia autoridad electoral. Hoy tenemos autoridades de índole nacional. Y entonces la competencia entre unas y otras no es tan clara como solía ser. Entonces ahora se requiere mucho mayor coordinación entre autoridades e incluso hay una especie de subordinación de algunas autoridades nacionales respecto de las locales, porque hoy las locales son nombradas por la autoridad nacional y eso significa una dinámica muy distinta en este proceso electoral. Ahora, Fernando, el árbitro llega en un momento en el que se ha mencionado si hace un buen trabajo, si no hace un buen trabajo. En el INE, por ejemplo, se habla de que debemos tener un árbitro sólido, confiable, que no llegue debilitado. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo llega esta institución? Mira, si lo hacemos en términos comparativos, las autoridades electorales en otros países, en otras democracias, pasan totalmente desapercibidas. Todo el proceso electoral se reduce al día de la jornada electoral y quién tiene la mayoría de votos ese día. Pero los mexicanos estamos acostumbrados a tener procesos electorales demasiado largos y demasiado complicados. Y en buena medida porque la legislación nos orilla a estar administrando problemas. Problemas que están en la frontera entre lo que es legal y lo que es ilegal. Y esas decisiones las tiene que tomar el árbitro electoral. Y ahí entra, digamos, el juego dicotómico de la materia electoral. Resuelva lo que resuelva, no va a dejar satisfechos a todos los actores. Y en ese sentido, pues tenemos autoridades que constantemente son golpeadas por la opinión pública, por los partidos políticos, sus decisiones son sujetas a decisiones judiciales donde revocan, confirman o modifican. Y en ese sentido, lejos de estar organizando un proceso electoral que es el voto en sí, estamos administrando problemas que tienen que ver con acciones denostativas, calumnias, rebase tope de gastos de campaña, actos anticipados de campaña.
todo lo que ha habido alrededor del Partido Verde Ecologista, que ha sido muy complicado para la autoridad electoral. Pero esto es por las reglas. Fundamentalmente por las reglas, porque esas reglas tienen que ser interpretadas, y si esas reglas no son claras en su interpretación, entonces puedes tener decisiones hacia cualquier sentido, dependiendo casuísticamente de cada acontecimiento. Y lo peor que puede pasar en materia electoral es no tener certidumbre sobre la conducta de los actores. Es decir, lo lógico sería que ante la conducta A tengas la consecuencia B. Pero aquí tenemos que la conducta A puede dar distintas consecuencias de derecho, distintas interpretaciones. O sea, lo vemos hacia el interior del Consejo General, donde hay decisiones sumamente divididas. Es más, si alguien hiciera un análisis, se podría dar cuenta que la mayoría de las decisiones importantes se están discutiendo y se están resolviendo 6-5, 6-5, 9-3. Y lo mismo está pasando en la instancia jurisdiccional, donde incluso los jueces o los consejeros electorales no llegan a ponerse de acuerdo de forma unánime sobre la interpretación de un precepto electoral. Tenemos otras instituciones como el Tribunal Electoral, la FEPADE, que también tienen nuevas atribuciones dentro de esta mecánica a la que se tuvieron que subir precisamente por la reforma político-electoral. ¿Cómo ves cómo se llega? Pues mira, una de las consecuencias más latentes de la reforma electoral es el carácter nacional de las autoridades electorales, en este caso el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una sala especializada que dirime tanto conflictos de carácter federal como locales. Y después tienes una Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales que también tiene competencia sobre delitos que antes eran de índole local propiamente. Entonces, estas autoridades nacionales conviven además con las autoridades locales. Es decir, cuando se planteó el debate de la reforma electoral, había la disyuntiva si desaparecer las autoridades locales para que permanecieran las nacionales o dejar el modelo como estaba antes. Pero el modelo finalmente cambió para ser pues, algo muy confuso para la ciudadanía y saber quién está organizando, a quién le compete resolver y finalmente a quién acudir en caso de presentar una denuncia o una queja en materia electoral. Ahora, por ejemplo, tenemos estas OPLES famosas, que son los institutos electorales de los estados. ¿Ahí cómo funciona? ¿Cuál es la coordinación? ¿Crees que haya alguna situación difícil que se pueda presentar en esta jornada? Sin lugar a dudas. Miren, primero hay que entender que los consejeros de los OPLES son nombrados por el Consejo General del INE. Pero presupuestalmente, estos organismos dependen de los gobiernos locales. Hay que entender también que hay tramos de la elección, como es la fiscalización, como es las reglas de los PREPs, de los conteos rápidos, como es la capacitación electoral, la ubicación y la conformación de las mesas directivas de casilla, que están en manos del INE. Claro. Antes les tocaba a los locales hacer eso, ahora les toca a unos algunas cosas, al INE a algunas otras, porque también se pusieron de acuerdo, ¿no? ¿Qué te dejo? ¿Qué me llevo? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Y ahora hay todo un sistema de competencias donde el INE puede delegar las responsabilidades en los locales o puede absorber toda la organización de una elección. Que no ocurrió, por cierto, ¿verdad? No ha ocurrido porque los supuestos son imposibles de cumplirse. ¿Por qué? Porque para que el INE pueda absorber toda una elección, pues necesitas un voto mayoritario de 8 consejeros electorales, tiene que ser prácticamente antes de que inicie el proceso electoral y tiene que haber causas en aquel entonces que presupongan que esté en riesgo el proceso electoral porque los dados están cargados hacia un lado. Claro. Hubo por ahí alguien que levantó la mano y que dijo, por favor, que el INE se lleve nuestra elección, pero dijo el INE, no, ¿sabes qué? No vemos las condiciones y además el proceso ya está muy avanzado. Exactamente. O sea, ahí sí las reglas son muy precisas de cuándo procede, digamos, absolver las facultades que tienen los locales para organizar la elección. Y si bien las reglas ahí están, esas reglas están dispuestas para que no se cumplan. ¿Crees que esta es la prueba de fuego de esta reforma? Siempre dicen que es la prueba de fuego y a mí me parece que después de cada proceso electoral volvemos a analizar nuestro marco electoral y concluimos que es necesario volver a hacer ajustes.
Entonces, uno de los retos en materia electoral es que no tenemos todavía una legislación que sea perenne respecto de cualquier proceso electoral, porque en cada proceso electoral se van a presentar ilícitos, fallas, y esas fallas hay que corregirlas. ¿Y cómo las corregimos? Con regulación y más regulación. Y tenemos Pero eso está aspectos bien, muy sobreregulados. eso está bien, el que se ponga esta camisa como de fuerza para demostrar que si no nos gustó la decisión de la ciudadanía con respecto al voto o si no nos gustó el trabajo de tal institución, entonces vamos a encapsularla, vamos a pues tratar de que funcionen las cosas como los partidos quieren. Yo creo que habría que distinguir dos aspectos. El árbitro mexicano en materia electoral organiza elecciones, y cuando organizas elecciones sí necesitas reglas muy precisas, con mucho detalle, porque venimos de un producto de la desconfianza en las elecciones anteriores. Entonces, ¿cómo se conforma la mesa directiva de casilla? ¿Cómo se llevan los paquetes electorales? ¿Cómo se cuentan los votos? ¿Qué ciudadanos los van a contar? Ahí sí necesitamos reglas muy precisas. Pero en la parte contenciosa, donde entran las diatribas, donde entran los rebases de topes de gastos de campaña, donde entran los actos anticipados de campaña, ahí hay una sobreregulación que lo único en lo que ha acabado es en una interpretación muy general y casuística de los temas electorales, y eso definitivamente no da certeza. Entonces, de ese lado hay que liberar la legislación, hay que dejarla que fluya libremente las conductas, solamente sancionar casos extraordinarios, casos que ameriten una sanción por el bien jurídico que se está protegiendo, y del otro lado permanecer, digamos, como un reloj suizo, que es lo que actualmente sucede, donde no hay impugnaciones sobre el procedimiento electoral en sí. ¿Por qué son tan complicadas las elecciones en nuestro país? Vemos en otros países, como tú dices, bueno, el árbitro no es, o las instituciones no son la estrella, ¿no? de este proceso, sino, bueno, el proceso en sí, los candidatos, las propuestas, los debates tal vez, y la jornada electoral. ¿Por qué aquí es tan difícil? ¿Es producto también de la desconfianza o es producto del que el que pierde no acepta el resultado? Mira, yo empezaría por eso último que señalas, que es muy importante. En este país nadie pierde una elección. La roban, hubieron trampas, hubieron ilegalidades, pero nadie reconoce el resultado final. Y eso en buena medida es porque hay demasiadas reglas alrededor de los procesos electorales. En materia de radio y televisión, ha sido muy complicado administrar los tiempos del INE. Ha sido muy complicado interpretar qué es adquisición o compra de espacios en radio y televisión. Cualquier entrevista podría generalizarse y decir que esa entrevista fue comprada. ¿Qué pasa también? Que tienes reglas sobre actos anticipados de campaña. O sea, ya hoy estamos viendo que empiezan las denuncias de actos anticipados de campaña de una elección presidencial dentro de 3 años, y ya estamos empezando a administrar ese tipo de problemas. Entonces, cuando tienes demasiadas reglas, pues entonces, pues todo el mundo dice que se viola alguna y que por eso ya el proceso electoral no fue equitativo. Y para muestra un botón que va a ser muy importante el día de hoy, el día de la jornada electoral, es el tema del rebase de tope de gastos de campaña. Porque hoy la legislación prevé que quien rebase el tope de gastos de campaña le pueden anular el proceso electoral. Pero el legislador nunca revisó el tope de gastos de campaña. Y tienes municipios que tienen un tope de gastos de campaña de 60, 80 mil pesos, donde prácticamente cualquier acto se van a rebasar esos topes, y entonces vamos a estar administrando un problema mucho mayor que la regla que trató de evitarlos. En este escenario, ¿esto significa que veremos muchos que se quedan sin registro? Pues vamos a ver muchos que se quedan sin registro, pero también vamos a ver muchas impugnaciones. Por primera vez, yo anticipo que al abrirse las causales de nulidad, por ejemplo, el tope de gastos de campaña del que ya hablábamos, Lupita, pero también el tema de desvío de recursos públicos en favor de campañas electorales, la adquisición de tiempos en radio y televisión, que hoy configuran escenarios de nulidad, pues van a provocar mucho más demanda de los órganos jurisdiccionales para clamar justicia
y que se constituyan violaciones en esos temas para anular las elecciones. Es decir, que en el Tribunal Electoral se va a seguir con este trabajo que ahorita estamos viendo, pues está en proceso, ¿no? Sin duda alguna. Los expertos, los conocedores hablan de una judicialización de los temas electorales. Alguien podrá decir, no, es que son pocas las resoluciones de los órganos electorales que se controvierten ante la justicia, pero la verdad es que son las más importantes. Todas las decisiones más importantes que han tomado los órganos electorales han sido controvertidas ante el órgano jurisdiccional. Fernando, ¿nos conviene que se debilite a las instituciones? No, definitivamente no. El IFE, ahora el INE, es una institución muy sólida. Su organización, su servicio profesional, su presencia en todo el país, el garante del proceso electoral como autoridad en la organización de las elecciones, es una institución muy sólida, muy confiable, y estamos seguros que el resultado, el que vaya a ser del día de hoy de la jornada electoral, se contará bien porque hay gente que ha dedicado su vida y sus esfuerzos a que los mexicanos tengamos un sistema robusto. ¿Te acuerdas de aquella frase que decía José Woldenberg, que fue presidente del IFE, que mencionaba, es un momento mágico porque finalmente el instituto va encaminando todo esto que el día de hoy en la jornada electoral se quede en manos de los ciudadanos? Exactamente, yo creo que es la parte más importante. La fortaleza más clara y más importante del INE radica en que son los ciudadanos finalmente los que intervienen el día de hoy para contar y contar bien los votos. Y a los ciudadanos de a pie nadie los puede tildar de ser cargadas a favor de los partidos políticos, como han señalado a la autoridad electoral, como han señalado a jueces, como han señalado actores fundamentales. En realidad es que la masa de ciudadanos que hace hoy su labor, esa es la que garantiza el proceso electoral y la que garantiza los resultados para poder configurar órganos de gobierno. ¿Cómo ves esto de la casilla única que vamos a tener ahora? Bueno, eso va a ser relevante porque por primera vez hay una disposición normativa que obliga a una casilla única. Pero no es la primera vez que esto sucede. En muchas entidades del país había una coordinación entre autoridades locales y el IFE de aquel entonces para tener una casilla única y facilitar el trámite de votación. Eso también facilita la configuración de las mesas directivas de casilla y pues lo más importante es que también acarrea ahorros en el gasto electoral que son importantes en los presupuestos electorales en su conjunto. Qué bueno que tocas ese punto, porque mucho se nos dijo que con esta reforma electoral tendríamos ahorros, que nos saldrían las elecciones mucho más baratas. ¿Esto crees que sí se cumpla? ¿Esto es así? Mira, en ese rubro sí va a haber economías importantes. O sea, la reforma electoral sí representa algunas economías en ciertos rubros, pero también ensanchó, digamos, el presupuesto en otras áreas. Por ejemplo, el monitoreo de radio y televisión, de acuerdo con la disposición normativa, tiene que involucrar ahora a televisión restringida. Entonces, eso aumenta los costos del monitoreo, que además es un monitoreo que no tiene parangón en ninguna democracia en el mundo. Son más de 400 puntos en el país donde se emiten señales de radio y televisión y hay que estarlas monitoreando 24/7. Eso es muy caro. Qué trabajal. Es titánica la tarea. Claro. Y después no se dan cuenta, por ejemplo, que haber aumentado el número de consejeros electorales, eso acarrea un costo administrativo importante. Eran 9, ahora son 11. Ahora son 11 y son asesores, son vehículos, son oficinas, hasta papelería. ¿70 y qué? 75 atribuciones nuevas, ¿no? 76 atribuciones nuevas. Hay 70 y tantas atribuciones nuevas. Tienes hoy dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienes una sala especializada en materia de quejas administrativas para resolver temas de actos anticipados de campaña, de propaganda, de radio y televisión. Es una estructura nueva que antes no existía y que tiene un costo implícito. Y eso en los presupuestos generales, pues si hacemos las cuentas, yo creo que tenemos procesos electorales más caros ahora que lo que solíamos tener antes. Ahora, en el tema de la centralización, con todas estas nuevas atribuciones y quitándole algunas a los institutos electorales locales, ¿crees que esto deba seguir funcionando así o nos vamos a dar cuenta de que hay que regresar a lo que se tenía? Esa es una gran pregunta.
Eh, yo me imagino que va a haber una tendencia a regresar a lo que teníamos antes, o de plano desaparecer los institutos electorales locales, los famosos OPLES, porque estamos actualmente en el peor de los mundos. Tenemos autoridades nacionales, pero también autoridades locales. Entonces necesitamos un sistema donde existan las locales y que se encarguen de lo local y que las federales de lo federal. O simplemente tener una organización electoral que parta de una autoridad nacional y que ella se encargue de los procesos electorales en su conjunto. ¿Nos conviene tener un modelo así? Pues en principio sí, porque lo más importante es que podamos homologar la normatividad en las elecciones. Siempre se dice que México es un país que está constantemente en elecciones. Y eso no lo vamos a poder evitar porque esa es la renovación de los poderes. Pero lo que tenemos que tener son reglas claras y precisas, independientemente de qué tipo de elección, independientemente en qué momento se presente esa elección. Y si tienes una autoridad nacional, si tienes un cuerpo normativo único, creo que es más fácil conseguir ese objetivo. Ahora que mencionas esto de que siempre estamos en elecciones, platicaba el otro día con unas personas extranjeras que me decían, oye, es que otra vez tienen elecciones, pues que nunca descansan en este país. Pues efectivamente, siempre o tenemos intermedias o tenemos la de gobernador en algunos estados o tenemos la de presidente o tenemos pues de diputados locales o de diputados federales, ¿no? Sí. Y además esos extranjeros seguramente ahora no se darán cuenta que por lo menos la legislación ya homologa el día de la jornada electoral. Porque antes no nada más teníamos todos los años, sino prácticamente en distintos periodos dentro de un mismo año. Entonces, digamos, en algo que avanzó y avanzó bien la legislación, es que empatan las jornadas electorales, salvo Chiapas, que por una acción de inconstitucionalidad permaneció con una fecha distinta, pero también hoy que existen los plebiscitos y los referéndums, también están concentrados el día de la jornada electoral y por lo menos tenemos el alivio los mexicanos de que solamente es un día de jornada electoral y no 3 o 4 alrededor del año. Dentro de este marco, ¿qué tan importante es el trabajo del Tribunal Electoral, las sentencias y en general el trabajo que se hace aquí? Bueno, el Tribunal Electoral se ha vuelto el referente por excelencia en cuanto a criterios electorales. No hay una decisión importante del INE que no haya sido controvertida. Y es muy común oír en las sesiones del Consejo Electoral, nos vemos en el Tribunal Electoral. Consejeros diciendo, ya sentará un criterio el Tribunal Electoral. Entonces, la interpretación jurídica de las normas y ser la última instancia jurisdiccional ha convertido al Tribunal Electoral en un paradigma de interpretación electoral. Y eso es muy importante porque pues da por lo menos certeza de que hay una institución sólida resolviendo derecho electoral. Los casos que se revisan aquí cada vez son más. De pronto nos dicen los magistrados que son miles de casos. Eso significa que se tiene cada vez más confianza, ¿no?, en el trabajo que se hace. Sí, por un lado se tiene más confianza. Y por otro. Y por el otro lado también. Lo que nos decías, ¿no? Las normas son muy interpretables. Y lo que realmente ha desgastado la función jurisdiccional es que todo se controvierte. O sea, los procesos internos de los partidos políticos son controvertidos. Hoy son sujetos de responsabilidad los medios de comunicación. Los proveedores de partidos políticos ya también han sido llamados a la justicia electoral. Hoy nadie escapa de los tentáculos de la justicia electoral. Y entonces todos los ciudadanos, todas las empresas, los concesionarios y otras autoridades, todos estamos inmersos de una u otra forma en el proceso electoral. Y eso es una característica muy propia del sistema mexicano. Cuando no le gustan los resultados a quienes pierden, se trata de descalificar y siempre se dice o se cometieron marranadas o esos estaban cargados o el árbitro no sirve o el Tribunal Electoral se está cargando a uno u otro lado o la FEPADE no está haciendo su trabajo. Fernando, ¿qué nos pasa? Pues mira, hay una especie de poco reconocimiento a la derrota. Como alguien bien diría, pues en la derrota nadie se conoce. Y eso ha provocado que tengamos un sistema donde puedes acudir a la justicia de forma gratuita, sin ningún mérito probatorio ni argumentativo.
tenemos un sistema de justicia que te van a oír independientemente de lo que tengas que decir. Hoy hay una figura en materia electoral que me parece muy relevante y que es poco utilizada, que es la frivolidad. Hoy pueden sancionar las denuncias frívolas o los recursos frívolos. Y yo creo que bien harían las autoridades en ir limpiando. Para que no se esté haciendo perder el tiempo de casos que sí son importantes. Porque eso finalmente tiene un costo para la sociedad. O sea, el hecho de que las autoridades jurisdiccionales resuelvan miles y miles y miles de casos que no tienen ningún mérito legal, pues tienen un costo administrativo para los mexicanos en su conjunto. Los presupuestos de las autoridades electorales son altos porque tienen que prever, por ejemplo, que el 100% de las personas van a votar. No votan los 100, pero sí tienen que mandar a hacer boletas electorales para los 100. Y el Tribunal Electoral se tiene que preparar para que en poco tiempo tenga que resolver cientos o miles de denuncias que quizás no todas tengan el mérito para ser controvertidas. Fernanda, estamos en un momento en el que en el país hay desconfianza siempre hacia la autoridad o con la autoridad. ¿Tú cómo ves las cosas? ¿Los ciudadanos en este proceso podemos confiar en las instituciones? Sin lugar a dudas. Nos ha costado mucho trabajo construirlas y lo más importante es que los ciudadanos, los candidatos, los partidos tienen una vía para resolver sus diferencias. Porque si bien hablamos de que nadie respeta sus fracasos o sus errores en un proceso electoral, también existe una vía para inconformarte de esos resultados. Y finalmente esa vía llega a las instituciones, que son las que resuelven, y resuelven los hombres que están en esas instituciones. Puede o no gustarte lo que resuelven, pero por lo menos lo que resuelven se convierte en verdad legal, y eso es lo que impera en una sociedad democrática, donde finalmente se respeta la última decisión de las autoridades. Muy bien, pues Fernando, se nos acabó el tiempo y como siempre yo aprecio mucho el que puedas platicar en este espacio con nuestros amigos del auditorio. No, al contrario, Lupita, te agradezco mucho tus preguntas, tus comentarios y a las órdenes. Qué gusto saludarte otra vez. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a usted que nos sigue en Plataforma Electoral en este programa especial con motivo de la jornada electoral de este 7 de junio, elecciones 2015. La invitación que siga aquí con nosotros.